De una situación que está viviendo en nuestro país alarmante. En los 50 días que van del año 2017 hubo 7 casos confirmados de feminicidios, luego que ayer se entregara el exnovio de la joven de 17 años que fue asesinada en el barrio La Paloma. Hay quienes, como el fiscal de corte Jorge Díaz, que hablan de un 8º caso, porque también cuentan un hecho no consumado. Vamos a repasar este debate y esta situación de estos días anteriores y ya venimos con nuestros invitados. Conocemos ruidos colaterales donde se ha hablado, por ejemplo, de la figura del femicidio, de que quizás hubiera insuficiente respuesta punitiva del Estado en los casos de los crímenes pasionales, que es como, me perdonarán la alusión de modé, pero en mi época estos eran los crímenes pasionales. Lo que dijo Chediak fue para nosotros una puñalada trapera. Era una discusión que para nosotros ya estaba totalmente laudada. Y eso además demuestra de forma clara y real cómo para el Poder Judicial estos temas son temas de segunda. Entendemos que es una problemática que es bien de fondo, estructural, que tiene que ver con este sistema capitalista, ¿no?, de carácter patriarcal, y a su vez que encuentra actualmente en el Uruguay determinadas cuestiones que hacen que las mujeres muchas veces no puedan salir de esta situación de violencia, ¿no?, y que se generen situaciones de violencia. Nosotros, si lo tomamos solo como un problema policial, no lo vamos a resolver nunca. Este es un problema social que tiene que encarárselo así. Bien, y ya vamos a hablar de este tema con nuestros invitados. Recibimos a la mesa de desayunos informales a Teresa Herrera, socióloga, integrante de la Red Uruguayo contra la Violencia Doméstica y Sexual, y a Gustavo Álvarez, psicólogo forense y director de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Buenos días, gracias por acompañarnos los dos. Bien, Teresa, comienzo contigo. Pidieron al gobierno una emergencia nacional. ¿Qué implicaría esto? Bueno, emergencia nacional implica, por ejemplo, aprobar lo más rápidamente posible la ley integral que duerme el sueño de los justos en el Senado a paso de tortuga. 6 artículos en un año, tiene 103. Hagan la cuenta, dentro de 10 tenemos ley integral. Significa hoy, destinar más dinero a la prevención, que no se destina, no hay ninguna campaña, nada que se haga en torno a la prevención de este problema. ¿Vieron ustedes alguna campaña, salvo las que hacemos las organizaciones de la sociedad civil? No. ¿O las que hacen a veces organismos internacionales? No, ¿verdad? Estamos pidiendo también que el sistema de protección realmente funcione, se incremente, haya refugios, haya casas de acogida, haya planes habitacionales. Bueno, todo lo que en realidad hay un cuentagotas de cada una de esas cosas, no coordinada, donde los técnicos peregrinan de un lado al otro buscando dónde poner una mujer cuando hizo la denuncia, que necesita refugio. Bueno, ni hablar de todo el pobrísimo... Bueno, cuando la denuncia llega donde tiene que llegar. Cuando llega donde tiene que llegar, por eso, porque además está todo el tema de los procesos que se cortan en algún lado, y está todo el tema del Poder Judicial, que es cierto que tiene pocos recursos, pero también es cierto que tiene una ideología espantosa con respecto a este tema, y a las pruebas me remito con las declaraciones del propio presidente de la Corte. ¿Por qué considerabas que era una puñalada trapera, lo del crimen pasional? Porque tú fuiste alumno mío, Jaime. Sí. Y yo creo que desde la época que tú fuiste alumno mío... Año 83. Yo ya decía que el crimen pasional no existía. Y que era una barbaridad poner eso en los titulares de los diarios o decirlo en un noticiero. Todos ustedes, la gente de los medios... Hace muchos años que no habla de crimen pasional. Sí. Hace muchos años que comprendió que estos son crónicas de muertes anunciadas, que es todo un proceso, que no es cierto que un día el tipo abrió la puerta. No son arrebatos de pasión. No son arrebatos de pasión en absoluto. Son muertes, porque si yo pienso que son arrebatos de pasión, pienso, por lógica consecuencia, que son muertes inevitables. Y no es así, estas muertes son evitables. Pero si no declaramos emergencia nacional y no tomamos conciencia de que las instituciones, la educación, ni que hablar, el papel que tiene que jugar en esto, este tema no se estudia en la universidad. No, claro, y además se da todo esto que vos planteás, de que hay denuncias que se hacen y no llegan y quedan en la policía. Y uno pregunta cuántas Valeria Sosas habrá que no sabemos porque no murieron, por suerte, pero cuyo caso no llegó. Te puedo asegurar que cientos, te puedo asegurar que hemos visto dictámenes que dicen, exhórtase a las partes a llevarse bien. ¿Está? Mientras el tipo... Claro. Es una cosa increíble, tenés, ¿no? Situaciones como estas donde no se le da a la mujer la protección necesaria, o no se pone una tobillera, o no se alcanza a cubrirla. También tenés situaciones como
creo que fue el cuarto caso de este año, el golpe en la cabeza, donde no había denuncia, no había pasado nada antes, al menos donde el Estado hubiera podido intervenir. Los vecinos tampoco habían o comentaron que hubiera ocurrido nada, y efectivamente esos casos también ocurren, ¿no? Lo que hay que saber es diferenciar también una cosa de la otra. Exactamente, no es que todas las muertes se producen porque el sistema no funciona. Muchas muertes se producen, todas te diría, que tienen el mismo origen. La naturalización de relaciones de poder entre varones y mujeres, donde los varones creen que el cuerpo de las mujeres es de su propiedad. Desde el punto de vista psicológico, ¿se puede armar un perfil en ese sentido que dice Teresa, de un patrón de violencia, de poder, de dominación? Sí, en general sí, y tiene como 3 grandes niveles, ¿no? Primero, el nivel intersubjetivo de cómo establece las relaciones interpersonales de cada pareja, y eso es una cuestión totalmente individual, pero que tiene determinados sesgos, en general, analizándolo posteriormente. Un nivel medio en el cual son las instituciones las que van transmitiendo determinada visión, sesgo perceptivo, le llamamos nosotros, de cómo se decodifica a uno mismo como hombre, al otro como mujer, y las relaciones y el mundo circundante. Y después lo cultural, que tiene una incidencia bastante acentuada, esto que mencionaba Teresa, en cuanto a lo patriarcal, y la cosificación, en cierta manera, de la mujer, más como objeto que como sujeto, ¿no? Y en tanto yo decodifique algo como objeto, tengo la potestad de ser propietario de ese objeto y de disponer de ese objeto. Pero Gustavo, en el caso de Manuela Stabile, ¿no? la aberración de la crónica que parece de ciencia ficción casi, ¿no? Cuando hay tanta premeditación, ¿no? ¿Eso es algo común en los feminicidios? ¿O a veces son más, por más que vengan con tiempo, ¿no? Que es un momento que estalla? Ahí está. Yo quiero hacer una precisión, porque desde la psicología criminal yo comparto lo que dice Teresa de lo pasional que da la idea de que es algo que abruptamente e intempestivamente surge. No, ninguna conducta se genera en el vacío, y en general el ser humano va teniendo conductas escalonadas hasta llegar a una conducta final. Lo cual arrancan en la infancia. Desde la infancia y después en las relaciones. Por eso digo, claro. Sí. Eso se llama moldeamiento. El acceso a una conducta final comporta determinados escalones previos. Y en este caso, lamentablemente, también en general es así. Lo cual no quiere decir que en el momento del acto delictivo hay algunos, no todos, en este caso que tú mencionás seguramente no, y ahora explico por qué, en donde hay un estado de emoción violenta que se explica hasta neuropsicológicamente y neurofisiológicamente. ¿Implica esto que es menos dañino y peligroso? Para nada. ¿Implica esto que no es imputable? Para nada también. Ahora respondiendo a tu pregunta, el caso que tú mencionás en particular tiene características que se apartan de esto último que yo dije. Hay una premeditación, hay 2 escenas de crimen, 2 escenarios de crimen, hay una motivación de celos y de venganza, que son las 2 básicas, junto con la lujuria y la económica, y hay toda una preparación en donde se conduce mediante determinado mecanismo de engaño, hay diferentes modos de acercamiento a la víctima, determinado mecanismo en el cual se lleva engañada a la víctima, se induce, entre comillas, a que otro cometa el delito, inclusive salvaguardándose en la eventualidad de la minoridad del otro. O sea, todo esto hace pensar en determinadas estructuras de personalidad y de vínculos previos y entre los dos, autor y coautor, que se escapan un poco a la gráfica de lo que yo venía mencionando anteriormente. Entre otros porque utiliza un cómplice que es quien termina asesinándola. Exactamente. Claro, en general, y no estoy hablando del caso en particular, porque si bien he leído el expediente por arriba, no están los testimonios, que es ahí donde se juega la subjetividad de cada uno de los victimarios, ¿no? Claro. La cuestión está en que, en general, y reitero, no hablo del caso en particular, el psicópata establece relaciones de utilidad uno y otro, y a veces hay uno que se superpone al otro y es el que induce intelectualmente a la mano ejecutora, que es el otro, ¿no? Bien, la bancada femenina del Frente Amplio está impulsando un proyecto para que se tipifique al homicidio como un homicidio, al feminicidio, perdón, como un homicidio especialmente agravado. Te escuchaba ayer en Telemundo y dijiste, esto no va a contribuir a la disminución. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Lamentablemente, con el ordenamiento de cárceles y cómo está el sistema penitenciario y mundialmente, el aumento de las penas privativas de libertad no ha causado impacto estadístico en la disminución del delito. Ojalá que así fuera. ¿Pero no sirve como mensaje, Teresa, igual? Bueno, a ver, las organizaciones lo que queremos es que se apruebe la ley integral. No queremos el parche
ponerle el título de femicidio. ¿Por qué decimos parche? No porque no estemos de acuerdo con que existe el femicidio, por supuesto, es un crimen de odio, en la ley integral está contemplado como tal. Pensamos que es una señal clara para quien va a matar a una mujer y para la sociedad en su conjunto tener claro que este no es un crimen cualquiera, porque te matan por ser mujer, no te matan por otra cosa. No es como si te agarra una bala perdida en la calle, si hay un asalto, si hay una... Es específicamente por tu condición de mujer. Así como en otras épocas, lamentablemente, se mató específicamente por la condición de judío, o en otros lugares se sigue asesinando específicamente por la condición de afrodescendiente. Ese es el sentido de lo que significa el femicidio. Ahora, ¿con eso alcanza? No, claro que no. Por eso yo hablaba de la necesidad de esa ley integral y hablamos de las organizaciones. Claro, quizás salga más rápido esto, claro, pero, que a ver, toda la sí, integral, yo estoy de acuerdo que contigo, es lo que decías, ¿no? Los tiempos que está llevando. Claro, pero realmente, desde el punto de vista de lo que significan las parlamentarias, la bancada femenina, todo lo demás, me parece que lo que están haciendo ahora, y es muy doloroso, es como legislar al grito, ¿verdad? Es decir, como hay tanto problema, vamos a poner la figura del femicidio a ver si eso... Para eso hace cumplir las leyes que ya están. Para eso hace cumplir las leyes que ya están y aprobar la ley integral, por favor. Una ley remitida por el Ejecutivo. En el Senado, el Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria. O sea, lo podría aprobar ya levantando la mano. Sí, es fuerte lo que decís, porque además es la bancada femenina la que está hablando tuvieron un año para leerlo. Y para estudiarlo, no digo que sea lo único que tengan para hacer, pero mientras tanto las mujeres nos seguimos muriendo, nos siguen matando como moscas. Entonces, y esa ley, porque también dicen, no, la ley no soluciona todo, por supuesto que no, pero esta ley tiene 103 artículos, porque justamente es una ley donde las técnicas que lo hicieron pensaron, y tuvieron asesoramiento de otros países, fue un larguísimo proceso para poder llegar a esta ley por parte del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que nosotras como red integramos. Fue un largo proceso, no fue una improvisación, no es de un día para el otro, y tiene 103 artículos porque no se quiso dejar librado a la reglamentación. Esos artículos hablan de todos los tipos de violencia, hablan de prevención, cómo tiene que ser, hablan de la necesidad de la protección, es decir, es una ley, por eso se llama ley integral. Y eso es lo que nosotros queremos que se apruebe. Claro, estaban limitándose la discusión al tema de femicidio, del ¿no? nombre. Con muchos penalistas que salen a decir lo mismo que decía Gustavo, que el aumento de penas no necesariamente pero además va a este impactar. proyecto tampoco aumenta las penas. Este proyecto lo único que dice es que sí, en el caso de femicidio, se apruebe la mayoría de años que ya están para el delito de homicidio especialmente agravado. Claro. Teresa, en el caso de la precaución, ¿no? Sí. Estaba leyendo en el caso de la chica de 17 años que había realizado la denuncia por violencia de género en la seccional del Cerro. Finalmente se entregó la expareja que fue quien la asesinó. En este caso se podría haber utilizado una tobillera. ¿Hay que utilizar las tobilleras ante la primera denuncia? ¿Cómo se puede prevenir? El protocolo de las tobilleras prevé exactamente que cuando hay una evaluación de situación de riesgo se coloque la tobillera. Esa es una decisión del juez. Es una decisión del juez. También, digo, ayer el presidente de la Corte dijo, ¿por qué no poner más tobilleras? Y yo, bueno, se lo pregunto a los jueces, ¿por qué no poner más tobilleras? Y a las el tema es la demora entre la denuncia y la llegada al juez. Bueno, eso ni que hablar, pero muchas veces además nunca llegan al juez. El caso de Valeria Sosa, claro, donde la jueza a las 2 de la mañana dice, mándenlos con los abuelos, sí, no sé qué, y ni siquiera se entera en ese momento de que la mujer fue asesinada frente a sus propios hijos, realmente nos demuestra cómo está funcionando el sistema. Entonces, muy mal se puede hacer una evaluación de riesgo cuando se da una orden por teléfono y se informan a través de la policía. Bien. Claro, Gustavo, ¿hay algún patrón que una a todos los hombres que matan o agreden a una mujer? ¿Tienen algo en común psicológicamente? En general hay una base paranoide, ¿no? Celotípica, en donde justamente lo que hablamos anteriormente, donde se decodifica a la mujer como un objeto, y en tanto eso se reacciona en función de eso. ¿Pero gente que lo vio, por ejemplo, en su crianza? A ver, el ser humano aprende por modelos, ¿no? No exclusivamente, pero hay una predominancia muy fuerte en el aprendizaje por modelaje, por modelos, ¿no? Sí, por ejemplo. Y los modelos violentos, no solo familiares, sino de figuras altamente representativas en la niñez, que pueden ser el barrio, amigos, padres, tíos, etcétera, etcétera. Incide, no linealmente, porque si no sería matemática esto,
pero tiene o genera factores predisponentes para el actuar violento, ¿no? No es que a todos los que les pase eso en la infancia terminan siendo así, pero sí muchas veces a los que terminan siendo así les pasó algo. Claro, sí, lo que en ocurre general, que muchas no solo veces... la crianza del hombre, también la crianza de la mujer, ¿no? Que denuncie, que sepa que eso es violencia de género. Claro, la cuestión es que si la mujer... Ahora, nosotros como país siempre miramos para afuera y decimos hay sociedades machistas, hay sociedades violentas. Sin embargo, según el informe anual de 2014, el Observatorio de Igualdad de Género de CEPAL, que contempla 11 países, Uruguay concentra la mayor tasa de mujeres muertas en manos de sus parejas o exparejas, alcanza el 45%. Y uno la pregunta lo que te decía Pablo, ¿qué pasa con los hombres en Uruguay? Y bueno, justamente lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Hay algo cultural, institucional y de interrelación subjetiva que termina dando como producto esto, ¿no? No es lineal, porque, a ver, muchas veces se simplifica lo psicológico y decimos, bueno, entonces si tuvo modelos violentos, termina siendo violento. No, no es tan simple, ojalá fuera tan simple. Pero por eso, y es tan simple pensar en Uruguay, los modelos son siempre más violentos que en otros países. No, pero se conjugan una cierta cantidad de variables. Exactamente. No es una. No es una sola. Y además, no hay un estudio de los agresores uruguayos. Es decir, los modelos que se están aplicando ahora de prevención para atención de agresores están basados en modelos de otros países. Porque un perfil o perfiles, porque no necesariamente son todos iguales, de los agresores no hay. Y tiene características, sin duda, distintas a la del agresor argentino, a la del agresor mexicano, es decir, tiene características distintas. Ese estudio no está hecho. Es decir, no sabemos qué tipo de agresores tenemos. Sí sabemos que lo que predomina en la ideología de cada uno de ellos es el hecho de la maté porque era mía, ¿no? La violencia machista. O la maltrato todos los días, porque estamos hablando de las mujeres muertas. Pero yo quiero recordar acá que según la encuesta de prevalencia nacional de violencia doméstica, en este momento hay 175.000 mujeres padeciendo y solo tenemos 30.000 denuncias. Sí, yo comparto y complemento. Y no nos olvidemos que hay víctimas secundarias, ¿no? En general, los niños tienen un impacto tremendo. Perdón, yo diría que son hasta víctimas primarias en muchos casos. Yo sé que desde el punto de vista legal se habla de víctimas secundarias. No, criminológico. Sí, criminológico se habla de víctimas secundarias. Pero también entendamos que eso también está fallando, porque el año pasado padres que fueron denunciados asesinaron a 9 niñas y niños. Entonces, ¿qué se hace? Ah, no, él es un buen padre, le pega a ella, pero con los padres, con los hijos, bueno, nosotros dentro de la ley integral hay un periodo previsto de evaluación psicosocial de los chicos durante 3 meses para ver si realmente pueden tener algún tipo de contacto con ese varón y tener un tipo de régimen de visitas. Todo eso no se hace. Bien, Teresa Herrera, Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Momento de repasar hasta ahora los principales títulos.